En la vasta sala central de la Academia Interestelar, donde cientos de especies compartían conocimientos y tradiciones, un grupo de jóvenes alienígenas se reunió alrededor de una mesa de proyección. Eran de formas y colores diversos, algunos con piel traslúcida que brillaba bajo la luz azulada, otros con tentáculos que se movían con nerviosismo al ritmo de las conversaciones. Todos hablaban con entusiasmo, porque circulaba un rumor sobre un nuevo conjunto de grabaciones que habían llegado al archivo de la Academia. Eran grabaciones humanas, y ese detalle bastaba para desatar risas y burlas entre ellos, pues la mayoría consideraba a los humanos una especie atrasada y torpe, limitada por sus cuerpos frágiles y su mundo lleno de restricciones. Uno de ellos, un joven de piel verde pálido y ojos como cristales, golpeó la mesa con una de sus extremidades y exclamó que no entendía cómo una especie tan primitiva podía tener prohibiciones tan estrictas, restricciones que ni siquiera las civilizaciones más jóvenes de la Federación se atrevían a imponer. La Academia enseñaba que los humanos limitaban el acceso a ciertos recursos, regulaban conductas e incluso establecían códigos de supervivencia que parecían innecesarios en una era donde la tecnología resolvía todo. Aquella visión provocaba carcajadas, pues para los estudiantes alienígenas era ridículo pensar que una raza que apenas había cruzado las primeras fronteras estelares se atreviera a dictar normas que sonaban anticuadas en comparación con la libertad de otras culturas. Entre el grupo se encontraba Lena, una humana que había ingresado hacía apenas unos meses gracias a un programa especial de intercambio. Ella escuchaba las risas con serenidad, manteniendo los ojos firmes en las proyecciones que aguardaban por ser activadas. No interrumpía, no trataba de defender a su especie con palabras, porque había aprendido que los alienígenas valoraban más la prueba visual que los discursos. Cuando uno de los compañeros le preguntó, con tono sarcástico, si tenía algo que decir en defensa de las ridículas prohibiciones de los suyos, Lena respondió con calma que las grabaciones hablaban mejor que cualquier argumento. Aquella respuesta solo provocó más risas, y varios exclamaron que esperaban ver algún intento torpe de humanos luchando contra condiciones simples, tal vez enfrentándose a tormentas menores o a escenarios que cualquier otra especie habría resuelto con facilidad. La sala se oscureció y la primera proyección comenzó a desplegarse en el aire. Una escena mostraba a un grupo de exploradores humanos en un planeta helado. El viento aullaba con una fuerza tal que parecía desgarrar la piel. La temperatura descendía a niveles que habrían paralizado a la mayoría de las especies presentes, y sin embargo los humanos seguían avanzando con pasos firmes, cubiertos apenas con capas de tela reforzada y equipo rudimentario. Los estudiantes alienígenas esperaban que pronto la imagen mostrara un fracaso. Pero en lugar de eso, observaron cómo los exploradores encendían fuego en medio de la tormenta. Cómo construían refugios improvisados, con materiales que parecían inútiles. Cómo se pasaban los pocos recursos disponibles de mano en mano para que ninguno quedara atrás. El silencio empezó a imponerse en la sala, mientras los alienígenas veían algo que no comprendían. Un esfuerzo colectivo que no buscaba la supervivencia individual, sino la de todos como grupo. Mark, otro humano que se encontraba junto a Lena, se inclinó un poco hacia adelante y sin apartar la vista de la proyección,
Comentó que esa era solo una de las muchas grabaciones donde quedaba claro por qué las prohibiciones humanas existían. No eran restricciones por debilidad, sino lecciones escritas con sangre y sacrificio a lo largo de miles de años en mundos hostiles. Cada prohibición respondía a una historia de supervivencia, donde alguien había caído para que otros aprendieran a no repetir el mismo error. Los alienígenas no respondieron, apenas siguieron mirando la siguiente escena que apareció frente a ellos. La nueva grabación mostraba un desierto interminable, con dunas que se extendían hasta perderse de vista. 3 humanos avanzaban bajo un sol abrasador, y uno de ellos cayó desfallecido. Los otros 2 no siguieron caminando, no lo abandonaron, sino que compartieron su ración de agua con él, a pesar de que eso disminuía sus posibilidades de sobrevivir. Lo alzaron, lo sostuvieron durante kilómetros, y aunque sus cuerpos se quebraban por el calor, continuaron hasta que lograron encontrar un lugar seguro donde resguardarse. El ambiente en la sala cambió por completo, porque aquella actitud era extraña para muchas especies que habían evolucionado bajo la lógica de la supervivencia del más apto. Lena no sonrió ni habló, pero en su mirada brillaba la certeza de que poco a poco las risas se transformarían en respeto. Ella sabía que los alienígenas se burlaban de las prohibiciones humanas, porque no las entendían, porque nunca habían sentido la necesidad de luchar contra un entorno hostil sin la ayuda inmediata de la tecnología más avanzada. Los humanos habían aprendido a resistir en condiciones donde nada les favorecía, y de esa experiencia habían nacido sus códigos y limitaciones, no como cadenas, sino como recordatorios de lo que se necesitaba para mantener a la especie viva frente a cualquier adversidad. Cuando la proyección terminó, nadie en la sala reía. Los ojos alienígenas se movían inquietos, tratando de procesar lo que habían visto. Había algo en las imágenes que resultaba incómodo y fascinante al mismo tiempo. Algo que sugería que tal vez los humanos no eran tan primitivos como pensaban, que quizás sus prohibiciones no eran señal de atraso, sino de una sabiduría que las demás especies no habían tenido necesidad de adquirir. Y aunque ninguno lo admitió en voz alta, todos sabían que el archivo humano tenía aún muchas grabaciones más, cada una guardando secretos que podían cambiar la manera en que la Academia veía a esa especie singular que tanto habían despreciado al inicio. Tras la primera proyección, el silencio en la sala parecía pesar más que cualquier palabra. Los estudiantes alienígenas intercambiaban miradas, intentando comprender lo que habían visto. Algunos se movían incómodos, otros se mantenían rígidos como estatuas, incapaces de ocultar la impresión que les habían causado las imágenes. Lena y Mark no dijeron nada, porque sabían que era apenas el comienzo. El archivo humano contenía docenas de registros, y cada uno revelaba una faceta distinta de lo que significaba sobrevivir siendo humano. El tutor de la clase, un ser alto de piel plateada y múltiples ojos, se inclinó hacia adelante y con voz neutra pidió que la proyección continuara. Al instante, nuevas imágenes llenaron la sala. Esta vez mostraban un océano oscuro y tormentoso, con olas tan altas como montañas que golpeaban sin piedad una frágil embarcación de madera. Alienígenas estallaron en exclamaciones de sorpresa, porque ninguna de sus especies
se arriesgaría a internarse en un mar así, con una nave tan primitiva. Sin embargo, en aquella embarcación, un grupo de humanos trabajaba coordinado, sujetando cuerdas, ajustando velas y vaciando el agua que entraba con cada golpe de las olas. La lucha parecía interminable, y los estudiantes esperaban ver a los humanos rendirse. Pero en lugar de eso, contemplaron cómo, después de horas de esfuerzo, lograban mantener el barco a flote y alcanzar tierra firme. La reacción fue distinta a la primera vez. En lugar de risa, hubo asombro. Un joven de piel azulada levantó una de sus extremidades y preguntó en voz alta por qué los humanos no usaban tecnología avanzada para enfrentar ese mar. A lo que Mark respondió que aquellas grabaciones eran de tiempos en los que la humanidad no tenía acceso a herramientas sofisticadas, pero aún así lograban lo que parecía imposible. Y añadió que incluso con la tecnología actual, los humanos nunca olvidaban cómo enfrentarse a la naturaleza con sus propias manos, porque sabían que las máquinas podían fallar, pero la voluntad y el ingenio no podían apagarse. La siguiente grabación mostró un escenario completamente diferente. Esta vez era un bosque denso y oscuro donde la humedad lo cubría todo. Se veían humanos explorando en grupo, rodeados de insectos gigantescos y depredadores ocultos entre la maleza. Los alienígenas observaron cómo, en lugar de huir o rendirse, los humanos improvisaban trampas, fabricaban armas con ramas y piedras, y se movían en silencio como si fueran parte misma del bosque. Uno de los estudiantes, incrédulo, preguntó cómo era posible que hubieran sobrevivido en un entorno tan hostil sin entrenamiento militar de élite. Y Lena explicó con voz firme que para los humanos la supervivencia no era una opción, era una condición de vida desde que existían. Aprendieron a adaptarse en cualquier lugar, desde las montañas heladas hasta las selvas más densas, porque su mundo natal era tan diverso y desafiante que los obligó a encontrar soluciones en cada rincón. Todo el tutor, intrigado, pidió una pausa en la proyección y observó a Lena con atención. Quiso saber por qué entonces los humanos imponían prohibiciones estrictas que limitaban ciertas conductas. Lena lo miró sin vacilar y respondió que cada prohibición era una advertencia nacida de una lección dolorosa. Dijo que cuando un humano rompía esas reglas, ponía en peligro no solo su vida, sino también la de los demás, porque la supervivencia humana siempre había sido colectiva. Donde otras especies priorizaban al individuo más fuerte, los humanos entendían que la fuerza real estaba en el grupo, en la capacidad de cuidarse unos a otros, incluso en los momentos más oscuros. Los alienígenas murmuraron entre sí, sorprendidos por aquella idea. En sus mundos, la cooperación era útil, pero no indispensable. Muchos estaban acostumbrados a depender de la tecnología o de habilidades biológicas superiores. La noción de que una especie frágil pudiera sobrevivir gracias a la cooperación y las reglas parecía extraña, casi contradictoria, y sin embargo, las imágenes lo confirmaban una y otra vez. La proyección reanudó con un nuevo escenario. Esta vez mostraba un desastre en un entorno urbano humano. Un terremoto había destruido edificios. Las calles estaban llenas de escombros y humo, y miles de personas corrían desesperadas. Los estudiantes alienígenas esperaban ver caos absoluto,
Pero lo que encontraron fue algo muy distinto. Humanos, formando cadenas para rescatar a desconocidos atrapados, compartiendo alimentos y agua aunque no se conocieran entre sí, médicos improvisando hospitales en plazas abiertas, y voluntarios organizando rutas de evacuación, aun cuando ellos mismos habían perdido a sus familias. El silencio volvió a imponerse, más profundo que antes, porque aquello no era simple supervivencia física, era una resistencia emocional que desafiaba la desesperación. Mark, con voz suave, comentó que la verdadera fuerza de la humanidad no estaba solo en soportar las condiciones externas, sino en levantarse cuando todo parecía perdido. Dijo que los humanos habían aprendido que la vida era frágil, pero que esa misma fragilidad los impulsaba a cuidarla con más intensidad. Añadió que incluso en los momentos de mayor tragedia, los humanos encontraban la forma de ayudarse, porque sabían que en esa ayuda se encontraba la razón para seguir adelante. El tutor cerró los múltiples ojos un momento, pensativo, y después pidió que se mostrara el registro más reciente de todos. La sala se tensó, porque aquel archivo era el que más curiosidad despertaba. Lena asintió en silencio, sabiendo qué clase de imágenes estaban a punto de revelarse. Cuando la proyección comenzó, los estudiantes contuvieron la respiración. Esta vez no se trataba de un mar, un bosque o un desierto, sino de un planeta, lejano, hostil y desconocido, donde un grupo de exploradores humanos había quedado atrapado tras un accidente en su nave. Los recursos eran limitados, el entorno estaba lleno de peligros, y sin embargo, allí estaban, construyendo refugios, compartiendo oxígeno y encontrando maneras de sobrevivir día tras día. Los alienígenas, que al principio habían reído con desprecio, ahora observaban con ojos muy abiertos. Empezaban a entender que las prohibiciones humanas no eran un capricho ni una muestra de atraso, sino la memoria viva de una especie que había sobrevivido contra todas las probabilidades. Y aunque aún quedaba mucho por mostrar, una idea se iba formando en sus mentes. Tal vez aquellos seres frágiles tenían algo que ninguna otra especie poseía. Una voluntad indomable que les permitía convertir cualquier mundo en un hogar. El ambiente en la sala de la academia había cambiado de forma irreversible. Lo que comenzó como un momento de burla hacia los humanos se estaba transformando en un silencio cargado de respeto y una creciente curiosidad. Cada grabación revelaba algo que los estudiantes alienígenas no esperaban, algo que desafiaba sus creencias más profundas. El tutor, con voz grave y pausada, pidió que se avanzara en los registros para mostrar un evento donde se viera de forma clara la relación entre las prohibiciones humanas y la manera en que esa especie afrontaba la supervivencia en situaciones límite. La pantalla mostró entonces un paisaje blanco interminable. Era la Antártida, un lugar en la Tierra donde el frío era tan mortal como cualquier arma. Decenas de humanos avanzaban en fila, arrastrando trineos cargados de provisiones, con el rostro cubierto de escarcha y las manos firmes sobre las cuerdas. Los alienígenas se inclinaban hacia adelante incrédulos. No comprendían cómo una especie tan frágil podía desplazarse en un entorno que incluso para ellos sería mortal sin equipos tecnológicos avanzados. El viento rugía,
El hielo se quebraba bajo los pies, pero los humanos continuaban. En un momento, uno de los exploradores cayó exhausto, y aunque detenerse ponía en riesgo a todos, los demás se arrodillaron para ayudarlo a levantarse y siguieron adelante como una sola unidad. Lena observaba en silencio. Sabía que aquella imagen resumía perfectamente el espíritu humano. Cada paso era una lucha contra la naturaleza, y cada prohibición que llevaban inscrita en sus códigos de conducta había nacido en lugares como ese, donde un error podía significar la muerte de todo el grupo. Cuando un estudiante de piel cristalina preguntó por qué no abandonaban al más débil, Lena explicó que para los humanos abandonar a uno era traicionar el propósito mismo de su existencia. Dijo que la vida humana se construía en comunidad y que nadie quedaba atrás, porque la fuerza de su especie no se medía en individuos aislados, sino en la voluntad de mantenerse juntos hasta el final. La siguiente grabación llevó a los presentes a un entorno diferente. Era un planeta con atmósfera corrosiva, donde una expedición humana había quedado atrapada por un fallo en sus sistemas de soporte vital. Los alienígenas esperaban ver desesperación, pero lo que apareció fue otra cosa. Los humanos improvisaban filtros con piezas dañadas, compartían los tanques de oxígeno de manera organizada, e incluso cuando sabían que tal vez no sobrevivirían, todos mantenían la calma y buscaban soluciones en conjunto. Había un detalle que impactó especialmente a los espectadores. Uno de los humanos sacrificó su propio suministro para mantener con vida a un compañero que tenía los conocimientos necesarios para reparar la nave. Para muchas especies presentes, aquella acción era incomprensible, porque la lógica de supervivencia individual dictaba lo contrario. Pero para los humanos era natural, una decisión nacida de la convicción de que el sacrificio por los demás era tan valioso como la propia vida. Mark intervino para aclarar que aquellas decisiones no eran casualidad ni actos aislados. Explicó que en la historia de la humanidad había innumerables ejemplos donde las prohibiciones surgieron precisamente para proteger a los más vulnerables. Añadió que esas reglas, que tanto ridiculizaban los alienígenas, existían porque cada error cometido en el pasado había costado vidas. La humanidad aprendía a través del dolor, y al hacerlo, creaba un legado que evitaba repetir las tragedias. El tutor asintió con sus múltiples ojos, cada vez más intrigado. Ordenó que se mostrara un registro militar, pues quería entender cómo se comportaban los humanos en conflictos. La proyección reveló entonces una batalla en un planeta colonizado, donde un pequeño grupo de soldados humanos defendía una base improvisada contra fuerzas enemigas numéricamente superiores. Los estudiantes alienígenas esperaban ver una derrota rápida, pero lo que contemplaron fue resistencia. Los humanos utilizaban cada fragmento de terreno, cada piedra y cada resto metálico como cobertura. Cuando las municiones comenzaron a escasear, fabricaban armas improvisadas y seguían luchando. Cuando la retirada parecía inevitable, se reorganizaban en formación cerrada y mantenían la posición hasta que llegó refuerzo. Aquello no era simple terquedad, era disciplina, ingenio y un coraje que parecía desafiar la lógica. Un murmullo recorrió la sala. Muchos alienígenas no entendían cómo podían seguir adelante en circunstancias tan adversas.
Algunos reconocían que, en su lugar, sus propias especies habrían rendido la base para salvarse. Mark comentó entonces que para los humanos la victoria no siempre consistía en vencer, sino en resistir lo suficiente para dar una oportunidad a los demás. Dijo que la supervivencia humana estaba llena de historias en las que un pequeño grupo mantenía la esperanza viva hasta que el resto podía levantarse. El tutor pidió una última proyección antes de concluir la sesión. Esta vez apareció una catástrofe natural en una ciudad terrestre donde un volcán entraba en erupción. La lava corría por las calles, los edificios se derrumbaban, y el pánico era evidente. Sin embargo, entre el caos se veían cientos de personas organizándose. Unos guiaban a los niños y ancianos hacia refugios, otros llevaban agua y comida, y muchos arriesgaban su vida entrando en zonas de peligro para rescatar a desconocidos. Aquella imagen hizo que el silencio fuera aún más denso que en las sesiones anteriores. Cuando la proyección terminó, el tutor miró a los estudiantes y les preguntó qué opinaban ahora de las prohibiciones humanas. Nadie respondió de inmediato. Algunos bajaron la mirada, avergonzados de las burlas iniciales. Otros parecían reflexionar en silencio, y finalmente uno de ellos, con voz temblorosa, admitió que quizás habían juzgado demasiado rápido. Lena los observó a todos, y con serenidad dijo que los humanos no eran perfectos, que cometían errores y que sus prohibiciones a veces parecían duras, pero detrás de cada una había una razón de peso: la certeza de que la supervivencia nunca debía darse por sentada. El tutor concluyó la sesión, anunciando que al día siguiente continuarían revisando más grabaciones, incluyendo algunas que mostraban a la humanidad en situaciones aún más extremas, donde quedaba claro por qué esa especie había logrado llegar hasta la Academia Interestelar a pesar de todo. Mientras los estudiantes se retiraban en silencio, Lena y Mark intercambiaron una mirada cómplice, sabiendo que poco a poco las risas se estaban transformando en respeto y que pronto los alienígenas descubrirían que la verdadera fuerza humana no se encontraba en la tecnología ni en la biología, sino en algo mucho más profundo y difícil de entender. La sala de la academia quedó vacía poco después, pero la impresión de las imágenes seguía viva en la mente de cada estudiante. Aquella noche, en los dormitorios comunes, las conversaciones giraron una y otra vez en torno a lo que habían visto. Algunos admitían en voz baja que las prohibiciones humanas comenzaban a tener sentido. Otros aún se resistían a aceptar que una especie considerada frágil pudiera esconder tanta fuerza. Lena y Mark permanecieron juntos, tranquilos, conscientes de que el día siguiente sería aún más decisivo, porque las grabaciones que venían mostraban a los humanos en pruebas de resistencia que pocos podían imaginar. Cuando amaneció, la sala volvió a llenarse. El tutor, con su porte solemne, explicó que la siguiente sesión revelaría por qué la humanidad no solo había sobrevivido a condiciones naturales extremas, sino también a situaciones donde todo parecía estar en su contra. Ordenó que comenzara la proyección, y la pantalla se iluminó con una escena de un paisaje árido y devastado por la guerra. Era un planeta colonizado en los primeros intentos de expansión humana.
Los registros mostraban a familias enteras sobreviviendo, sin infraestructura, rodeadas de ruinas y carentes de recursos básicos. Los alienígenas vieron cómo los humanos improvisaban herramientas con restos de metal, cultivaban alimentos en suelos infértiles y encontraban agua en lugares donde nadie más habría buscado. Lo sorprendente no era solo la capacidad de adaptación, sino la esperanza que mantenían encendida incluso en medio de tanta desolación. Canciones, historias contadas junto a hogueras improvisadas y una solidaridad férrea hacían que aquel grupo no se desmoronara. El tutor se giró hacia los estudiantes y preguntó qué percibían. Algunos respondieron que los humanos parecían incapaces de rendirse, que su creatividad les permitía transformar lo inútil en vital. Otros reconocieron que en sus propias especies aquel escenario habría significado la extinción. Mark intervino y dijo que ese espíritu de encontrar soluciones donde no parecía haber ninguna era lo que había dado forma a muchas de las prohibiciones humanas. Normas que obligaban a compartir recursos, a no desperdiciar energía, a trabajar en conjunto aunque no existiera confianza mutua. La siguiente proyección mostró un escenario aún más extremo. Un grupo de astronautas humanos había quedado varado en una estación orbital tras un fallo catastrófico. El oxígeno se agotaba lentamente y las reservas de comida eran insuficientes. Los alienígenas observaron cómo los humanos establecían turnos de respiración controlada, cómo racionaban cada bocado y cómo trabajaban día y noche para reparar sistemas dañados con piezas que parecían inservibles. En un momento, uno de los tripulantes decidió apartarse voluntariamente para aumentar las posibilidades de los demás, y su decisión fue recibida con lágrimas silenciosas, pero también con un renovado esfuerzo colectivo. El tutor notó cómo algunos estudiantes alienígenas bajaban la mirada, perturbados por la intensidad de lo que veían. Les preguntó qué pensaban ahora sobre las prohibiciones que tanto habían ridiculizado. Una joven de piel luminosa respondió que empezaba a comprender que esas reglas eran una forma de honrar a quienes habían dado su vida para que los demás sobrevivieran. Lena asintió y añadió que cada prohibición era una voz del pasado que recordaba a los vivos lo que nunca debía repetirse. La proyección avanzó hacia un registro más contemporáneo. Mostraba un desastre en una colonia minera, humana en un asteroide lejano. Una explosión había dejado a decenas de personas atrapadas bajo tierra. Los alienígenas se tensaron al ver la desesperación inicial, pero pronto observaron cómo los humanos organizaban brigadas de rescate, cavando con las manos desnudas si era necesario, sin detenerse aunque sus cuerpos se desgarraran. Horas y días pasaron en la grabación, y finalmente los atrapados fueron liberados. Lo que sorprendió a los estudiantes no fue solo el rescate exitoso, sino que ninguno de los rescatistas había abandonado a pesar del agotamiento extremo. Mark explicó que la humanidad había aprendido a sobrevivir, no porque fueran más fuertes, ni más resistentes físicamente que otras especies, sino porque se negaban a aceptar la derrota, incluso cuando parecía inevitable. Dijo que esa terquedad, unida a las prohibiciones que los guiaban, había permitido que su especie llegara más lejos de lo que muchos hubieran imaginado. El tutor pidió entonces un registro relacionado con enfermedades, porque quería saber
cómo enfrentaba la humanidad las amenazas invisibles. La pantalla mostró la historia de una pandemia en la Tierra, donde millones luchaban contra un enemigo microscópico. Los alienígenas quedaron atónitos al ver hospitales improvisados, comunidades enteras aislándose para proteger a los vulnerables y científicos trabajando sin descanso para encontrar una cura. Lo más impactante fue ver cómo, aun en medio del dolor y la pérdida, los humanos no dejaban de cuidarse entre sí, ofreciendo consuelo, alimento y compañía a quienes estaban solos. Los estudiantes alienígenas comenzaron a hablar entre ellos, esta vez sin burlas ni sarcasmos. Algunos reconocieron que sus propias especies habrían dependido exclusivamente de la tecnología para superar un desafío así, y que si esa tecnología fallaba, no habrían sabido cómo actuar. Los humanos, en cambio, parecían capaces de resistir tanto con máquinas como sin ellas, porque su verdadera fortaleza estaba en la voluntad de mantenerse unidos. Finalmente, el tutor pidió una última proyección antes de concluir la jornada. Esta mostraba una misión de exploración en un planeta helado a años luz de la Tierra. La nave había sufrido un aterrizaje forzoso y los sobrevivientes humanos debían enfrentarse a temperaturas extremas, tormentas constantes y criaturas hostiles. Los alienígenas observaron con expectación cómo los humanos no se rendían. Construían refugios en el hielo, cazaban para obtener alimento y aprendían rápidamente los patrones de las criaturas para evitarlas o defenderse de ellas. En cada acción quedaba claro que no se trataba de un simple instinto, sino de una convicción profunda: vivir a pesar de todo. Cuando la proyección terminó, el tutor habló con solemnidad. Dijo que estaba claro que las prohibiciones humanas no eran un atraso, sino una estrategia forjada en siglos de sufrimiento y perseverancia. Añadió que lo que habían visto no debía olvidarse, porque la Academia necesitaba entender que la humanidad traía consigo un legado distinto, un legado que merecía ser respetado. Los estudiantes guardaron silencio, algunos con la mente aún en conflicto, otros ya convencidos de que habían juzgado mal. Lena y Mark intercambiaron miradas, conscientes de que el viaje apenas comenzaba, porque aún quedaban grabaciones que revelarían aspectos de la humanidad que ningún alienígena estaba preparado para comprender por completo. El día siguiente comenzó con una expectación diferente en la Academia Interestelar. Lo que al inicio había sido motivo de burlas, ahora era motivo de intriga. Los estudiantes alienígenas llegaron antes de tiempo, ocupando sus lugares en silencio. Algunos con la ansiedad reflejada en sus movimientos, y otros con la atención fija en la pantalla que aguardaba en el centro de la sala. El tutor entró con paso lento y se situó frente a ellos, sus múltiples ojos brillando con una mezcla de satisfacción y seriedad. Dijo que las proyecciones de ese día mostrarían algo aún más profundo. No solo la capacidad de los humanos de sobrevivir, sino también su habilidad de encontrar sentido y propósito en medio del sufrimiento. La primera grabación comenzó mostrando a un grupo de colonos humanos en un planeta volcánico. El suelo temblaba constantemente y la atmósfera estaba cargada de gases que obligaban a usar máscaras rudimentarias. A pesar de las dificultades, los humanos construían hogares con rocas volcánicas, cultivaban en suelos aparentemente estériles
y organizaban turnos de trabajo con disciplina. Los alienígenas miraban en silencio, incapaces de comprender cómo alguien podía llamar hogar a un lugar así. Uno de los estudiantes preguntó por qué no abandonaban ese mundo y buscaban otro, más favorable. Lena respondió con calma que los humanos no siempre podían elegir, que muchas veces su especie había enfrentado circunstancias donde retirarse no era opción, y que aprendieron a transformar incluso los lugares más hostiles en espacios de vida. La segunda proyección llevó a los presentes a un escenario de desastre natural en la Tierra. Un huracán gigantesco azotaba una ciudad costera y la destrucción era casi total. Sin embargo, en medio de la devastación, los humanos no se rendían. Rescataban a quienes estaban atrapados, compartían alimentos y construían refugios improvisados mientras la tormenta aún rugía. Los alienígenas quedaron perplejos al ver que la cooperación no dependía de vínculos familiares ni de afinidad, porque los humanos ayudaban incluso a completos desconocidos. Mark intervino para señalar que esa era una de las características más singulares de su especie, la capacidad de extender la solidaridad más allá de los propios círculos y crear comunidades instantáneas en medio del caos. La tercera proyección mostró a un grupo de exploradores atrapados en una cueva tras un derrumbe. Los suministros eran escasos y la oscuridad absoluta amenazaba con quebrar la moral. Sin embargo, los humanos encendían pequeñas antorchas, compartían cada ración con exactitud y mantenían el ánimo contando historias y cantando. Uno de los estudiantes alienígenas preguntó por qué dedicaban energía a cantar en lugar de conservar fuerzas. Lena respondió que las canciones eran tan vitales como el alimento, porque mantenían la esperanza encendida. Y sin esperanza, el cuerpo no encontraba motivos para seguir adelante. El tutor observaba con atención. Había pasado de la simple curiosidad al verdadero asombro. Ordenó entonces que se mostrara un registro militar distinto a los anteriores. La imagen reveló un pequeño grupo de soldados humanos rodeados por fuerzas hostiles. La derrota era inminente, pero en lugar de rendirse, los humanos se organizaron para resistir el mayor tiempo posible, no para salvarse, sino para dar oportunidad a que un grupo de civiles escapara. Los alienígenas contemplaron cómo, uno a uno, los soldados caían mientras mantenían la línea hasta el final. Nadie retrocedía, nadie intentaba salvarse a sí mismo. Todos entendían que su sacrificio tenía un propósito. El silencio en la sala era absoluto, porque aquella visión desafiaba las lógicas más arraigadas de muchas especies. Mark tomó la palabra y explicó que esa capacidad de sacrificio colectivo era una de las razones por las que las prohibiciones humanas eran tan estrictas. Dijo que cada regla estaba diseñada para recordar que el bienestar del grupo estaba por encima de los deseos individuales. Añadió que muchas especies interpretaban esas normas como limitaciones, cuando en realidad eran el motor que mantenía a los humanos unidos en los momentos más difíciles. El tutor pidió un registro relacionado con la exploración espacial moderna. La pantalla mostró entonces a un grupo de astronautas en un planeta desconocido enfrentando tormentas de radiación. La tecnología fallaba y los refugios no resistían, pero en lugar de rendirse,
Los humanos se cubrían entre sí con sus propios cuerpos, reparaban los sistemas con piezas improvisadas y mantenían un diario detallado de sus experiencias para que, aun si morían, otros pudieran aprender de sus errores. Los estudiantes alienígenas quedaron impactados al ver que incluso en el borde de la muerte, los humanos pensaban en el futuro y en quienes vendrían después. La última proyección del día mostró una situación muy distinta, pero igualmente reveladora. Era una grabación de la Tierra durante un apagón global en el pasado. Las ciudades estaban a oscuras, los sistemas tecnológicos inactivos, y sin embargo la humanidad no se detuvo. Encendieron velas, hicieron fogatas en las calles, compartieron comida almacenada y cuidaron de los enfermos y ancianos sin depender de máquinas. Los alienígenas se sorprendieron al comprender que la humanidad podía adaptarse tanto con la tecnología más avanzada como sin ella, y que lo único constante era su voluntad de resistir y adaptarse. Cuando la proyección terminó, el tutor permaneció en silencio un largo rato. Finalmente, dijo que empezaba a comprender por qué tantas civilizaciones subestimaban a los humanos al inicio, y también por qué tantas veces habían terminado respetándolos después. Reconoció que lo que habían visto no era simple terquedad, sino una fuerza interior difícil de describir. Dijo que quizá la verdadera singularidad de la humanidad era esa capacidad de mantener la esperanza y la solidaridad incluso cuando todo estaba perdido. Los estudiantes salieron de la sala sin burlas ni comentarios irónicos. Caminaban en silencio, pensativos, algunos con respeto en sus miradas, otros con dudas que los acompañarían por mucho tiempo. Lena y Mark se quedaron unos minutos más, observando la pantalla apagada. Ambos sabían que aún había grabaciones que mostrarían a los alienígenas lo que todavía no habían comprendido del todo, que la historia de la humanidad no era sólo de supervivencia, sino también de propósito y sacrificio. La reputación de los humanos dentro de la academia había cambiado de manera drástica. Lo que había comenzado con burlas se había transformado en una mezcla de respeto, intriga y hasta cierta admiración contenida. Los estudiantes alienígenas se reunían en grupos para debatir las grabaciones, y muchos confesaban que no podían dejar de pensar en lo que habían visto. El tutor, consciente de que la jornada que se avecinaba sería crucial, preparó una selección especial de registros que mostraban el corazón mismo de la especie humana, más allá de su ingenio o resistencia física, mostrando lo que los hacía verdaderamente distintos. La primera proyección del día comenzó mostrando un paisaje devastado por un incendio forestal. Llamas gigantes consumían los árboles y un humo espeso cubría el cielo. En medio de aquel infierno se veían grupos de personas organizadas en brigadas humanas, avanzando con cubos de agua, palas y mantas mojadas para abrir cortafuegos. Algunos se lanzaban al frente arriesgando su vida para salvar a otros, y muchos trabajaban sin descanso hasta el límite de sus fuerzas. Los estudiantes alienígenas observaron atónitos cómo la lucha no se centraba en salvar posesiones materiales, sino en rescatar animales, niños y ancianos. Cuando la imagen mostró a un grupo humano protegiendo con su propio cuerpo a criaturas indefensas, varios alienígenas no pudieron evitar exclamar en voz baja. Lena
intervino explicando que para los humanos la vida no tenía un valor limitado a su especie, sino que se extendía a todo lo que compartía su entorno. Esa mentalidad había originado muchas de sus prohibiciones, normas que impedían la destrucción indiscriminada y que buscaban equilibrar la necesidad de sobrevivir con la obligación de preservar. Mark añadió que los humanos aprendieron con dolor que arrasar sin medida traía consecuencias que podían exterminarlos. Por eso, cada regla era una advertencia grabada en su memoria colectiva. La siguiente grabación trasladó a los presentes a un campo de refugiados humanos en medio de una guerra. El paisaje era sombrío, pero entre tiendas improvisadas y largas filas de personas hambrientas, los humanos mantenían una sorprendente organización. Compartían los pocos alimentos disponibles, cuidaban de los heridos, enseñaban a los niños a leer y cantar incluso en medio de la miseria. Los alienígenas observaron con incredulidad cómo, pese al dolor y la pérdida, los humanos se aferraban a la educación y a la cultura, como si fueran armas invisibles contra la desesperanza. El tutor preguntó entonces qué sentido tenía enseñar a un niño en un lugar donde tal vez no viviría mucho tiempo. Lena respondió que para los humanos cada instante de conocimiento era un regalo, porque incluso si el futuro era incierto, mantener viva la mente y el espíritu era tan importante como mantener vivo el cuerpo. El tercer registro mostró una misión espacial fallida, en la que una nave había quedado a la deriva en el vacío. Los sistemas estaban dañados y el rescate parecía imposible. Sin embargo, los humanos no se resignaron. Establecieron turnos de sueño y trabajo, reparaban con piezas mínimas, escribían mensajes para enviar al exterior, aunque no supieran si serían recibidos. Incluso en la grabación podía verse a uno de ellos dibujando en las paredes de la nave, creando símbolos y frases para que quienes encontraran la nave algún día comprendieran que allí hubo seres que lucharon hasta Itesentusei. El final. Los alienígenas quedaron en silencio, sorprendidos de que incluso en la oscuridad más absoluta, los humanos buscaran dejar un testimonio. Mark explicó que eso era parte esencial de su especie, que los humanos no solo buscaban sobrevivir, sino también dejar huellas, asegurarse de que su esfuerzo sirviera a otros aunque ellos no lo lograran. Dijo que muchas prohibiciones estaban relacionadas con ese instinto, porque lo que una generación aprendía debía ser transmitido a la siguiente, evitando repetir los mismos errores. El tutor ordenó que se mostrara un registro médico. La pantalla reveló a un hospital humano colapsado tras un desastre natural. Médicos, enfermeras y voluntarios trabajaban sin descanso, algunos heridos ellos mismos, pero negándose a dejar de atender a los demás. Compartían medicinas hasta el último recurso y organizaban espacios improvisados para atender a todos sin discriminación. Los alienígenas vieron cómo un médico humano caía exhausto, pero se negaba a detenerse hasta asegurarse de que sus pacientes estaban estables. Aquello provocó murmullos de asombro, porque para muchas especies cuidar de otros antes que de uno mismo era inconcebible. La siguiente grabación llevó a la sala a un escenario inesperado. Era un aula en medio de la devastación de la posguerra. Los humanos, rodeados de ruinas, reunían a los niños
y les enseñaban letras, números e historias. Los alienígenas se sorprendieron aún más cuando vieron que los adultos improvisaban libros con papel recuperado y escribían sobre las paredes derruidas para que los niños no perdieran el acceso al conocimiento. Lena, con voz firme, explicó que para los humanos la educación era parte de la supervivencia, que prohibiciones como la protección del aprendizaje y la preservación del conocimiento existían porque sabían que una especie sin memoria estaba condenada a extinguirse. Iltiel, tutor, parecía cada vez más conmovido. Reconocía en silencio que la humanidad tenía una fuerza difícil de describir, una mezcla de obstinación y compasión que los hacía distintos a todas las demás especies. Pidió una última proyección antes de concluir la sesión. La pantalla mostró un grupo de astronautas explorando un planeta donde todo era hostil. Tormentas eléctricas, suelos venenosos, criaturas desconocidas. Los alienígenas esperaban ver miedo, pero lo que vieron fue organización, determinación y hasta risas entre los humanos mientras trabajaban. Compartían bromas para aliviar la tensión, se alentaban mutuamente cuando alguien caía y celebraban cada pequeño logro como una victoria. Cuando la proyección terminó, el tutor habló con solemnidad. Dijo que había comprendido algo que hasta ese momento le resultaba incomprensible: que las prohibiciones humanas no eran cadenas, sino cimientos; que los humanos no habían sobrevivido por accidente, sino porque decidieron hacerlo en comunidad, enfrentando lo imposible con creatividad, esperanza y sacrificio. Los estudiantes salieron de la sala profundamente impactados. Ya no quedaban rastros de burla, solo respeto y una creciente admiración. Lena y Mark permanecieron un momento más, observando cómo la pantalla se apagaba lentamente. Ambos sabían que aún quedaba una última sesión, y que en ella los alienígenas presenciarían las grabaciones más duras y reveladoras, aquellas que mostrarían sin lugar a dudas por qué la humanidad había llegado tan lejos. La sala principal de la Academia Interestelar estaba más llena que nunca, no solo con los estudiantes habituales, sino también con profesores, oficiales y observadores de distintas especies que habían escuchado los rumores sobre aquellas proyecciones humanas. Nadie quería perderse la última sesión, porque todos sabían que el tutor había guardado los registros más intensos y reveladores para el final. Lena y Mark se sentaron en silencio, conscientes de la importancia de ese día, y el tutor, con voz solemne, anunció que lo que iban a presenciar no era solo historia, sino la esencia misma de lo que hacía a los humanos diferentes. La primera grabación se abrió mostrando una catástrofe en un planeta colonizado donde un terremoto había destruido gran parte de las instalaciones. El suelo aún temblaba, el aire estaba cargado de polvo y gritos resonaban en todas partes. Los alienígenas observaron cómo los humanos no corrían para salvarse a sí mismos, sino que formaban cadenas humanas para sacar a los heridos de los escombros, improvisaban camillas con lo que tenían y no descansaban hasta que el último sobreviviente era rescatado. Lo impactante no fue solo su capacidad de resistir, sino la absoluta determinación de no abandonar a nadie sin importar el peligro. Un estudiante alienígena murmuró que en su propia especie
aquello sería considerado irracional. Pero el tutor replicó con calma que para los humanos era simplemente natural. La segunda proyección llevó a los presentes a un campo de batalla, donde un pequeño destacamento humano se enfrentaba a fuerzas abrumadoramente superiores. Todos sabían que no tenían posibilidad de ganar, pero su objetivo no era vencer, sino contener el avance enemigo el tiempo suficiente para que miles de civiles escaparan. Los alienígenas vieron cómo se mantenían firmes, cómo cada humano se convertía en un muro de resistencia hasta el último aliento. Cuando finalmente cayeron, no lo hicieron con desesperación, sino con la serenidad de saber que su sacrificio había cumplido su propósito. El silencio en la sala era absoluto. Muchos estudiantes alienígenas no podían apartar la mirada de la pantalla, y algunos parecían conmovidos hasta las lágrimas. La tercera grabación mostró algo muy distinto, pero igualmente poderoso. Era un hospital en plena pandemia en la Tierra. La cámara captaba médicos y enfermeras exhaustos que aún seguían atendiendo a pacientes uno tras otro. El agotamiento era tan evidente que algunos apenas podían mantenerse en pie. Sin embargo, se negaban a abandonar su puesto. Compartían lo poco que quedaba de medicinas, ofrecían palabras de consuelo a los moribundos y mantenían la calma en medio del caos. Los alienígenas comprendieron entonces que los humanos no solo luchaban contra amenazas físicas visibles, sino también contra enemigos invisibles, con una resistencia emocional que pocas especies podían igualar. La siguiente proyección fue tal vez la más inesperada. Mostró a un grupo de astronautas en una misión de exploración que había salido mal. Estaban atrapados en un planeta desolado, sin esperanzas de rescate y con suministros limitados. Lo asombroso era que en lugar de caer en la desesperación, decidieron registrar cada detalle de su experiencia para que, aunque murieran, otros humanos aprendieran de sus errores. Dejaron mensajes grabados, mapas y notas escritas con sus últimos recursos. En cada gesto quedaba claro que su mayor preocupación no era su propia vida, sino el futuro de su especie. Los alienígenas se miraban entre sí incrédulos, porque no entendían cómo alguien podía pensar en el porvenir de otros cuando su propio final era inminente. El tutor detuvo la proyección y miró a la sala con gravedad. Dijo que ya habían visto suficiente para comprender que las prohibiciones humanas no eran debilidades, sino cicatrices convertidas en enseñanzas. Añadió que los humanos habían sobrevivido no porque fueran los más fuertes ni los más inteligentes en términos biológicos, sino porque eran los más obstinados en protegerse entre ellos, en aprender de cada caída y en no renunciar a la esperanza incluso en la oscuridad más absoluta. Señaló que en la historia de la galaxia pocas especies habían demostrado esa mezcla de compasión, sacrificio y terquedad que definía a los humanos. Ese momento, un estudiante alienígena, que al inicio se había burlado con más fuerza, levantó la voz. Admitió que había pensado que las prohibiciones humanas eran ridículas, que se trataba de costumbres primitivas sin lógica, pero después de ver aquellas grabaciones, comprendía que eran la base de su fortaleza. Dijo que en su propio pueblo nunca había visto a nadie arriesgar su vida por un desconocido, ni cantar en medio de la desesperación, ni sonreír frente a la muerte.
y que ahora entendía por qué los humanos habían logrado sobrevivir donde tantas especies habrían perecido. Sus palabras resonaron en la sala y provocaron asentimientos en varios de sus compañeros. Lena tomó la palabra con serenidad. Dijo que la humanidad nunca había pretendido ser perfecta, que estaba llena de contradicciones, errores y caídas, pero que cada prohibición llevaba consigo la voz de aquellos que habían sufrido para que otros vivieran. Explicó que para los humanos las normas no eran cadenas, eran recuerdos grabados en la memoria colectiva, recordatorios de que cada vida importaba y de que cada sacrificio debía tener un sentido. Añadió que esa era la razón por la cual los humanos habían llegado hasta esa academia, y que ese era el verdadero legado que traían a la galaxia. El tutor se levantó lentamente y anunció que las sesiones habían concluido. Aseguró que a partir de ese día, las burlas contra los humanos no tendrían lugar en su academia, porque lo que habían visto no podía ser negado. Declaró que la humanidad había demostrado que la supervivencia no se trataba solo de fuerza o tecnología, sino de voluntad, solidaridad y propósito. Al escuchar esas palabras, la sala entera guardó silencio, y muchos estudiantes alienígenas bajaron la cabeza en señal de respeto. Cuando todos se retiraron, Lena y Mark permanecieron solos unos instantes. No necesitaban hablar porque sabían que el cambio había comenzado. Habían llegado como representantes de una especie ridiculizada, pero se marchaban habiendo sembrado respeto y reconocimiento. Lena miró la pantalla apagada y pensó que las grabaciones habían mostrado la verdad con más fuerza que cualquier discurso. Mark sonrió y dijo que ese era el poder de la memoria humana. Convertir el dolor en lecciones y las cicatrices en mapas para el futuro. Así la academia entendió lo que tantas veces se había subestimado, que los humanos no eran especiales por ser invencibles, sino por ser incansables. Que su fuerza no residía en vencer siempre, sino en levantarse siempre. Que su mayor arma no era la tecnología ni la biología, sino la esperanza compartida que los unía en cada paso. Y fue en ese día, al finalizar la última proyección, cuando los alienígenas comprendieron finalmente por qué los humanos merecían un lugar en las estrellas